Bienvenidos, vamos a continuar trabajando con los números racionales, pero antes de empezar a operar este nuevo conjunto, hay ciertos conocimientos previos que debemos tener como muy claros. Por lo tanto, el día de hoy nos vamos a dedicar a recordar algunos de ellos. Recordemos que los números racionales están compuestos por todos los números que se pueden escribir como fracción. Y dentro de ellos vamos a encontrar a todos los naturales, los cardinales, los enteros, a todas las fracciones, tanto positivas como negativas, a los decimales finitos, a los decimales infinitos periódicos y los decimales infinitos semiperiódicos. El día de hoy vamos a recordar los números primos y vamos a utilizar el teorema fundamental de la aritmética, el cual dice que todo número natural distinto de 1 se puede escribir como el producto de factores primos. También vamos a comenzar recordando las reglas de divisibilidad que habíamos trabajado los años anteriores. Y vamos a terminar dejando la introducción de cómo se encuentra el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor a través de 3 tipos de estrategias, pero eso va a estar en otro video. Lo primero que vamos a entender es que un número racional, el conjunto de los números racionales que se denota con una letra Q, todo número racional, es decir, todo número que pertenezca al conjunto de los racionales, se tiene que poder escribir como fracción. Pero esta fracción tiene una condición especial. Tiene que tener tanto numerador como denominador un número entero. Y el denominador tiene que ser distinto de 0. Si garantizamos estas condiciones, garantizamos que el número es un número racional. Por lo mismo, en la sesión anterior llegamos a la conclusión que todos los números naturales cardinales enteros eran números racionales porque se podían escribir con un denominador 1. Todas las fracciones de por sí eran números racionales porque estaban escritas como fracción de un entero por un entero, y agregamos que existían las fracciones negativas, algo que no conocíamos antes del nivel de séptimo, es decir, en quinto y sexto solo trabajábamos con fracciones positivas. Y explicamos también que existen los decimales finitos y que estos se pueden escribir como fracción usando la fórmula adecuada, los decimales infinitos periódicos y semiperiódicos. ¿Hay números que no son racionales? Sí, hay números que no son racionales y son todos aquellos que no se van a poder escribir como fracción de un entero dividido en un entero, y esos números nosotros los llamamos irracionales, pero su estudio está en los cursos superiores. Vamos a ver las reglas de divisibilidad. ¿Qué son las reglas de divisibilidad? Son estrategias que me permiten a mí saber si un número es divisible o no por el número que yo estoy analizando. ¿Qué significa que sea divisible? Que la división da exacta, es decir, que el resto es 0. Todo número es divisible por 2 si termina en 0 o cifra par, es decir, si termina en 0, 2, 4, 6 o 8, garantizo de que ese número es divisible por 2. Por ejemplo, el 42 termina en 2. Como termina en 2, el 2 es cifra par, la división da exacta y de hecho da 21. ¿Para qué utilizamos la regla de divisibilidad? La utilizamos principalmente en la simplificación de fracciones, en la cual tengo que analizar si el numerador y el denominador son divisibles por el mismo número. Por eso, para no tener que probar la división y ver cuál es el resultado, primero analizo si se puede, y para eso uso la regla de divisibilidad. Y si ambos, tanto numerador y denominador, se pueden por los números que yo estoy probando, entonces hago la división. La regla de divisibilidad, si bien no me afecta si me las aprendo o no, me ahorran tiempo y me entregan herramientas para poder trabajar más rápido. Por ejemplo, en los siguientes números, analizar si son o no divisibles por 2. ¿Qué tengo que mirar? Tengo que mirar la cifra de las unidades. Entonces miro la cifra de las unidades, porque es la última cifra en la que termina, y analizo si son pares o no. Por ejemplo, el 424 termina en 4, el 4 es par, por lo tanto es divisible por 2. El 321 termina en 1, el 1 no es par, por lo tanto no es divisible por 2. El 1342 termina en 2 y el 2 es una cifra par, por lo tanto sí se va a poder dividir por 2. El 24 termina en 4 y el 4 es una cifra par, por lo tanto
va a ser divisible por 2. El 33 termina en 3 y el 3 no es un número par, por lo tanto no es divisible por 2. Y por último, el 1024 termina en 4 y el 4 sí es divisible por 2. Todo número es divisible por 3 si la suma de sus cifras es un múltiplo de 3. Por ejemplo, el 453, para saber si es divisible por 3 antes de hacer la división, solo para poder probar, lo que hacemos es sumar el 4 más el 5 más el 3. Si el resultado nos da un múltiplo de 3, entonces el número original era divisible por 3. De hecho, 4 más 5 más 3 nos da 12. Y el 12 es un múltiplo del 3, por lo tanto, el 453 es divisible por 3. Y nos daría en este caso 151. Analizamos si los siguientes números son o no divisibles por 3. ¿Qué es lo que debemos hacer? Vamos a sumar sus cifras. El 543, voy a sumar el 5, el 4 y el 3, me da 12. El 12 es múltiplo del 3, por lo tanto, sí es divisible por 3. El 731 voy a sumar sus cifras. 7 más 3 más 1 me da 11. El 11 no es múltiplo del 3, por lo tanto, este no se puede dividir por 3. Regla de divisibilidad del 4. La regla de divisibilidad del 4 la utilizamos de acuerdo a la pertinencia que tengamos en nuestros resultados. No es obligación aprendérsela porque, como vamos a ver más adelante, van a existir unos números especiales que nosotros vamos a llamar números primos, que si yo me aprendo solo la regla de divisibilidad de los números primos, de los primeros números, voy a garantizar. Por ejemplo, si no me sé la regla de divisibilidad del 4, pero sí me sé la regla de divisibilidad del 2, resuelvo con la del 2 y vuelvo a dividir por 2 si es necesario. ¿Qué dice la regla de divisibilidad del 4? Me dice que me tengo que fijar en las dos últimas cifras, lo que implica que yo tengo que saberme la tabla del 4 hasta el 90 y tanto. Y eso no es tan efectivo. Pero en algunos casos sí puedo observar y es fácil calcularlo, por lo tanto voy a tener que analizar de acuerdo al ejercicio. Por ejemplo, el 512 sí es divisible por 4 porque el 12 está en la tabla del 4 y es un número fácil y yo me lo sé, por lo tanto no debería tener mayores problemas. Y de hecho, al dividir 512 dividido en 4 me da 128. Por ejemplo, si analizamos los siguientes números y vemos si estos son o no divisibles por 4, lo que debo hacer es mirar las dos últimas cifras. Aquí se marcaron con un color diferente para poder ayudarnos visualmente a analizar si son o no. El 24 es múltiplo del 4, por lo tanto sí es divisible. Y no tengo que saberme la tabla del 4 hasta el 424. El 321, el 21 no es múltiplo del 4, por lo tanto no se puede dividir el 321 dividido en 4. El 1342 tampoco es divisible por 4 porque el 42 no es múltiplo del 4. Recuerden que 40 y después le sumo 4 serían 44, por lo tanto no está dentro de la tabla del 4. El 45.624, miro solo las dos últimas cifras, y el 24 sí es múltiplo del 4, por lo tanto, este va a ser divisible por 4. El 53, que es las dos últimas cifras del 3.453, no es múltiplo del 4, por lo tanto, el 3.453 no se puede dividir por 4. Y por último, el 1024 termina en 24 y como lo hemos dicho en los ejemplos anteriores, el 24 es múltiplo del 4, por lo tanto, este sí se puede dividir por 4. Como lo dijimos anteriormente, no es obligación aprenderse la regla de divisibilidad del 4 porque puedo utilizar la del 2 más de alguna vez. Pero sí, por ejemplo, en algunos casos que son simples, me la puedo hacer y es más fácil. Por ejemplo, aquí utilizamos números que eran pequeños en las cifras de la decena y la unidad, lo cual me hacía fácil distinguir si se podía o no. Si el número es difícil de distinguir, siempre es recomendable comenzar dividiendo por 2. La regla de divisibilidad del 5 dice que un número es divisible por 5 si termina en 0 o 5. Nada más que eso. Si termina en 0 o 5, sí o sí es divisible por 5. Por ejemplo, 1565 termina en 5, por lo tanto, lógicamente es divisible por 5. Y de hecho da 313.
Analizamos los siguientes números y observamos si son o no divisibles por 5. Lo único que debemos hacer es mirar la cifra de las unidades, que a propósito, en nuestro ejemplo, están con un color distinto para poder ayudarnos visualmente. El primer caso no, porque el 4 no es ni 5 ni 0. El segundo, el 425, sí es divisible por 5. El 32.456 no es divisible por 5. El 3.560 sí es divisible por 5. El 3.315 sí es divisible por 5. Y el 7.300 también es divisible por 5, porque todos terminan en 0 o 5. Eso es lo que tenemos que fijar. La regla de divisibilidad del 6 me dice que un número es divisible por 6 si cumple con las reglas del 2 y la del 3 al mismo tiempo. ¿Qué significa? Que tiene que terminar en cifra par y que la suma de sus cifras tiene que ser un múltiplo de 3. Por ejemplo, el 4.734, que yo no me voy a saber la tabla del 6 hasta el 4.334, lo que hago es analizar el último número, es decir, ¿en qué termina? Termina en 4 y el 4 es par. Por lo tanto, es divisible por 2. Sumo sus cifras, el 4, el 7, el 3 y el 4, y me da 18. Y el 18 es un múltiplo del 3. Como es divisible por 2 y es divisible por 3 al mismo tiempo, entonces es divisible por 6. En este caso, 4.734 dividido en 6 me da 789. Analizamos los siguientes números y vemos si son o no divisibles por 6. Por ejemplo, el 324 termina en 4, el 4 es par, por lo tanto cumple con la regla de divisibilidad del 2. Tengo que verificar ahora si cumple la del 3. Y la suma de sus cifras me da 9, y el 9 es múltiplo de 3, por lo tanto el 324 es divisible por 6. El 1242 termina en 2, el 2 es cifra par, por lo tanto cumple con la regla de divisibilidad del 2. Sumo sus cifras y me da 9, por lo tanto es divisible por 3, por consecuencia, al ser divisible por 2 y por 3 al mismo tiempo, es divisible por 6. El 3.216 termina en 6, cifra par, y la suma de sus cifras me da 12, por lo tanto también es divisible por 6. Ahora, si no puedo recordar bien la regla de divisibilidad del 6, significa que voy a tener que dividir primero por 2 y después voy a tener que dividir por 3, y de todas formas voy a simplificar al máximo la fracción cuando lo esté trabajando. Por ende, las reglas del 2, del 3 y del 5 tengo que aprendérmelas sí o sí. La siguiente regla no es muy conocida, pero la verdad es que no es muy difícil. Solamente es que no estamos acostumbrados a que nos la enseñen. La siguiente es la regla de divisibilidad del 7. ¿Cómo yo sé si un número es divisible por 7 o no? Lo que hacemos es marcar la cifra de las unidades. Y separamos la cifra de las unidades del resto del número. Y lo que hacemos es calcular el resultado que nos da entre las cifras sin las unidades y el doble de las unidades. Si el resultado nos da 0 o un múltiplo de 7, es divisible por 7. Por ejemplo, el 245 es muy difícil que alguien sepa la tabla del 7 hasta el 245. Entonces lo que hacemos es identificar las unidades. La unidad es 5. Entonces separo. El 5 queda aparte y me queda lo que está antes de la unidad, que sería 24. Y calculo 24 menos el doble de la unidad, es decir, el 2 por 5. Me queda 24 menos 10. Eso es 14. Como el 14 es múltiplo del 7, entonces el número original, que era el 245, es divisible por 7. Por ejemplo, en los siguientes casos, analizar si son o no divisibles por 7. ¿Qué es lo que debo hacer? Debo separar la cifra de las unidades del resto del número, quedándome en las unidades un 3 y el resto del número un 34. Calculo 34 menos el doble de las unidades, es decir, 34 menos 6. Me da 28. Y el 28 es un múltiplo del 7, por lo tanto, es divisible por 7. Hacemos el mismo proceso en el 431. Separamos la cifra de las unidades del resto del número. Y nos quedaría 43 y el 1 como la cifra de las unidades.
Calculamos 43 menos el doble de 1. Sería 43 menos 2. Me da 41. Y el 41 no es divisible por 7. Por lo tanto, no, el número original, que es el 431, no es divisible por 7. La siguiente regla es la regla de divisibilidad del 8. La verdad es que si ya la del 4 era compleja mirando solo las dos últimas cifras, la del 8 es mucho más engorrosa, por lo tanto, lo que uno hace es, solo si los ejemplos son pertinentes y el ejercicio es fácil de identificar, la aplico. Si no, aplico la del 2, 1, 2, 3 veces y me va a dar exactamente el mismo resultado. ¿Qué dice la regla de divisibilidad del 8? Que tengo que mirar las tres últimas cifras del número, lo que me obliga a saberme la tabla del 8 hasta el 990 y algo, lo cual no es muy práctico que digamos. Ya, pero miro las tres últimas cifras. Si estas tres últimas cifras son ceros o múltiplos de 8, entonces el número original es divisible por 8. En el ejemplo, 3000, las tres últimas cifras son ceros, por lo tanto es divisible por 8 y al dividir por 8 me da exactamente 375. En algunos casos es fácil distinguirla, como en los ejemplos que estamos observando, porque las tres últimas cifras, al tener un cero en la cifra de las centenas o en la de la decena, hace que el número que observe sea más pequeño. Entonces, en el 3024, miro las tres últimas, son 0,24, el 0 antes no vale, y el 24 es divisible por 8, por lo tanto, sí es divisible por 8. El 24.008, si miro las tres últimas cifras, son 008, los dos ceros anteriores no valen, y el 8 es divisible por 8, por lo tanto, el número original era divisible por 8. En el 89.033, las tres últimas cifras son 0,33. El 0 antes no vale, por lo tanto voy a observar solo el 33. Y el 33 no está en la tabla del 8, por lo tanto no se puede dividir por 8. Como lo dijimos anteriormente, no es obligación aprenderse la regla de divisibilidad del 8 porque no es tan práctica como nosotros quisiéramos, salvo en ejemplos como los que acabamos de hacer. La siguiente es la regla de divisibilidad del 9. La regla de divisibilidad del 9 se parece mucho a la del 3. Si se me olvida la del 9, puedo aplicar la del 3 una, dos veces y me va a dar el mismo resultado. La suma de sus cifras tiene que ser un múltiplo de 9, es decir, observo los números y veo si el resultado es un múltiplo de 9. Por ejemplo, el 333 es 3 más 3 más 3, eso me da 9. Por lo tanto, el número original, que es el 333, es divisible por 9 y me da 37. Observamos los siguientes ejemplos y vemos si son o no divisibles por 9. ¿Qué es lo que debemos hacer? Sumar sus cifras. Por ejemplo, el 729 es 7 más 2 más 9, me da 18, y el 18 es un múltiplo de el 9, por lo tanto, 729 es divisible por 9. El 313, si sumo sus cifras, me da 7. Eso no es un múltiplo del 9, por lo tanto, no es divisible por 9. El 243 es, al sumar sus cifras, 9, porque es 2 más 4 más 3, y por lo tanto sería divisible por 9. La siguiente regla es la del 10. Y la del 10, si bien se puede hacer por 2 y por 5, es una regla muy fácil que nos ayuda mucho, porque lo único que tenemos que hacer es fijarnos si termina en 0. Y si termina en 0, recuerden que al dividir por 10 lo que uno hace es eliminar un 0. Entonces es muy fácil de hacer y muy rápida para el cálculo mental. Por ejemplo, el 650 termina en 0, por lo tanto es divisible por 10, y como decíamos, al final lo que se hace es eliminar un 0, el 650 al dividirlo por 10 queda 65. Observamos los siguientes ejemplos y vemos si son o no divisibles por 10. El primero, 420, sí, porque termina en 0. El segundo, 8900, sí, porque termina en 0. Y el tercero, 467, no, porque termina en 7. La siguiente regla de divisibilidad es la del 11. Tampoco es una regla muy conocida y no es difícil de calcular, pero requiere práctica, requiere hacerla varias veces hasta que yo entienda el procedimiento. Una vez que entiendo el procedimiento, es súper fácil de hacer y saber si un número es o no es divisible por 11. ¿Qué es lo que hace la regla de divisibilidad del 11? Me marca un número de posición, empezando desde la unidad. Le asigno el 1 a la unidad
el 2 a la decena, el 3 a la centena, el 4 a la unidad de 1000, así sucesivamente. Empiezo a contar del 1 en adelante, pero desde las unidades hacia la izquierda. Entonces, por ejemplo, el 693, la posición de la unidad, que es el 3, sería 1. Posición 1. La posición de la decena, que es un 9, sería la posición 2. Y la posición de la centena, que es un 6, sería la posición 3. Entonces, si yo tengo claro las posiciones, eso es lo que hay que tener claro. Si tengo claro las posiciones, me fijo en la posición par. Si tengo más de un número en la posición par, tengo que sumarlos. Y me fijo en la posición impar. Si tengo más de un número en la posición impar, los tengo que sumar. Entonces, lo que hacemos es, si la suma de las posiciones par le resto la suma de las posiciones impares, observo el resultado. Si el resultado es 0 o un múltiplo de 11, el número original era divisible por 11. Por ejemplo, en este caso, par tengo solo el 9, no tengo que sumarlo con nada más porque él está solito. Y en la posición impar tengo el 6 y el 3, sumo 6 más 3 me da 9. Calculo la diferencia de esas dos sumas. 9 menos 9 me da 0. Como me dio 0, el número original es divisible por 11 y de hecho da 63. Observamos estos tres ejemplos y vamos a mirar si son o no divisibles por 11. Lo primero que hacemos es identificar las posiciones pares e impares. A propósito, para tener una ayuda visual, yo las puse con colores distintos. A la posición impar, en este caso, la puse con rojo, y a la posición par la puse con azul. Esto es solo para tener una ayuda visual para el que tiene alguna dificultad. ¿Qué es lo que hacemos para poder resolver? Simplemente sumamos las posiciones pares y sumamos las posiciones impares. Aquí hay un error de cálculo. En la posición par, por ejemplo, tenía un 2 y en la posición impar tenía un 1 más un 1 y 1 más 1 me da 2 y 2 menos 2 me da 0, por eso sí era divisible por 11. En el siguiente, en la posición par tengo un 3 y un 4, me da 7. Un 2 más 5 me da 7 y 7 menos 7 me da 0, por eso era divisible por 11. En la última, en la posición par tengo un 3 y en la impar tengo un 3. 3 menos 3 me da 0, por lo tanto también era divisible por 11. Con esto terminamos las reglas de divisibilidad. Espero que les hayan quedado muy claro. Y la verdad es que las vamos a seguir practicando cuando veamos la simplificación de fracciones. Por lo tanto, vamos a seguir poniendo en práctica esta gran herramienta que aprendieron en los cursos más pequeños de quinto y sexto. Lo siguiente es conocer los números primos. Un número primo es un número natural. Eso es lo primero que hay que acordarse. Los naturales estaban formados del 1 en adelante. 1, 2, 3, 4, así sucesivamente. Que tiene una característica especial. Tiene dos divisores. Solo dos divisores. Y estos divisores son el 1 y sí mismo. Es decir, el número que yo estoy analizando y el 1. Si tiene un divisor distinto del 1 y sí mismo, porque todos los números tienen como divisores el 1 y sí mismo, pero si tiene un divisor distinto del 1 y sí mismo, ya no es primo. Entonces, como dijimos, un número primo es primo solamente si se puede escribir como 1 por p. Si es la única descomposición, si son los únicos divisores que posee. Vamos a analizar lo siguiente. El 1 no es primo, porque no tiene dos divisores, tiene solo uno, el 1. Porque el 1 y sí mismo son el mismo. Y de hecho el 1 es el elemento neutro de la multiplicación. Seguimos, vamos a mirar en orden. Y en ese orden vamos a ir eliminando los números que no son primos. El siguiente número es el 2. El 2 tiene como divisores el 1 y el 2, y ninguno más, por lo tanto el 2 es primo. Avanzo al de al lado. Como característica, puedo observar si los anteriores dividen al número, y esa es una forma de descartarlo. El 3 tiene como divisores el 1 y el 3, porque el 2 no lo divide. Como el 2 es primo, todos los números pares son divisibles por 2, por lo tanto puedo eliminar a todos los números pares. Y ahora tengo que observar menos números para poder buscar los números primos del 1 al 100.
El 3 es primo porque solo tiene el 1 y el 3. El 5 es primo porque solo tiene como divisores el 1 y el 5, es decir, el 2 y el 3 no lo dividen. El 7 es primo, como el 5 es primo, puedo eliminar todos los números que terminan o que son múltiplos del 5. Como ya había eliminado la corrida del 10 porque era par, solo me falta eliminar la corrida del 5. El 7 es primo porque no es divisible ni por 2, ni por 3, ni por 5. Sus únicos divisores son el 1 y el 7. En este caso, yo podría eliminar toda la tabla de, así como eliminé la tabla del 5 y la del 2, podría eliminar toda la tabla del 3 y la del 7, pero eso lo dejo para ustedes, yo lo voy a ir haciendo paso a pasito, igual ya me quedan menos de la mitad de los números que observar, por lo tanto no es tan complejo. El 9 no es primo porque es divisible por 3. Al ser divisible por uno de los primos anteriores ya no es primo. El 11 es primo porque solo tiene los divisores 1 y 11. El 13 es primo porque solo tiene los divisores 1 y 13. El 17 es primo. El 19 es primo. El 21 no porque es divisible por 3 y por 7. El 23 es primo. El 27 no porque es divisible por 3. El 29 es primo. El 31 es primo. El 33 no porque es divisible por 3 y por 11. El 37 sí. El 39 no porque es divisible por 3. 3 y 13. El 41 es primo. El 43 es primo. El 47 es primo. El 49 no porque es divisible por 7. El 51 era divisible por 3. Una forma fácil de saber que el 41 era divisible por 3 es sumar las cifras. Y usamos lo que aprendimos o recordamos recién de la regla de divisibilidad. 5 más 1 es 6, por lo tanto es divisible por 3. El 53 es primo. El 57 no es primo. Si suman 5 más 7 les da 12, por lo tanto es divisible por 3. El 59 es primo. El 61 es primo. El 63 no porque es divisible por 3 y por 7. El 67 es primo. El 69 no porque es divisible por 3. El 71 es primo. El 73 es primo. El 77 no porque es divisible por 7 y por 11. El 79 es primo. El 81 no porque es divisible por 3. El 83 es primo. El 87 no, porque si suman 8 más 7 me da 15 y él sería divisible por 3. El 89 es primo. El 91 no, porque es divisible, no estoy 100% seguro, por 17 o algo así. Habría que ver cuál es el número que lo divide. El 93 es divisible por 3. El 97 es primo y el 99 es divisible por 3. Por lo tanto, los números primos entre el 1 y el 100 son los que están ahora en nuestra tablita y es lo que nos va a permitir a nosotros resolver diversos ejercicios. Aclarar que los números primos son infinitos, pero por términos prácticos nosotros solo vamos a trabajar con los números primos entre el 1 y el 100. Ahora, los números primos grandes son muy utilizados en contextos generales, por ejemplo, para poder decodificar o tener claves difíciles, sobre todo en los sistemas bancarios. Y de hecho, hay computadoras que están programadas para ir buscando primos grandes y siempre van buscando uno nuevo, dependiendo de la capacidad que tiene la calculadora. No existe una fórmula para encontrar los números primos. Hace mucho, mucho tiempo atrás existieron conjeturas, pero esas conjeturas se cayeron en el sentido de que se encontró números que no cumplían con ellas y por lo tanto no hay una fórmula que me lo permita hacer. Lo único que puedo hacer para saber si el siguiente número es primo o no es ver si los primos anteriores lo dividen. Entonces, en resumen, estos son los números primos. El 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 y 97. Por lo general, nosotros ocupamos más o menos hasta el 31. Y los más utilizados son el 2, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11 y el 13, en la mayoría de los ejercicios. Pero es bueno tenerlos a mano. El teorema fundamental de la aritmética habla precisamente de estos números primos. Y me dice que todo número natural se puede escribir como producto de números primos. Esto me clasifica los números en dos: primos y no primos. A los no primos les voy a llamar compuestos. Y esos van a ser productos de más de un factor primo.
Por ejemplo, el 54. Voy a descomponer el 54 para buscar sus factores primos. Yo me sé la tabla donde está el 54 y sé que 9 por 6 es 54. Pero si miro mi lista de primos, ni el 9 ni el 6 son números primos. Por lo tanto, lo que hago es descomponer el 9. El 9 es 3 por 3 y el 3 es primo. Y el 6 es 3 por 2. Y el 3 y el 2 son primos. Por lo tanto, el 54 se puede escribir como 2 por 3 por 3 por 3. A esto se le llama descomposición prima. Otra forma de escribirlo es con la notación de potencia. La notación de potencia lo que hace es escribir como base el factor que estoy considerando y como exponente la cantidad de veces que se repite el factor. Por ejemplo, el 2 aparece una sola vez, por lo tanto, su notación de potencia es 2 elevado a 1. Pero el 1 no es necesario o obligación anotarlo. Y el 3 aparece el factor repetido 3 veces, por eso se escribe como un 3 elevado a 3. Las potencias son una parte muy importante también de lo que nosotros trabajamos normalmente en los números, o aritmética como lo conocemos normalmente, y si todo resulta bien, lo trabajaremos en algún momento. Otro ejemplo es, por ejemplo, el 8. El 8 yo lo puedo escribir como 4 por 2. El 2 ya es primo, por lo tanto ese está listo, pero el 4 no, entonces el 4 lo tengo que descomponer. Y el 4 es 2 por 2. Lo que me hace escribir el 8 como 2 por 2 por 2. Esos son todos sus factores primos. Eso es lo que llamamos descomposición prima. En este caso, el único factor que aparece es el 2. En notación de potencia se puede escribir como 2 elevado a 3. Otro ejemplo es el 36. El 36 lo puedo escribir como 6 por 6 o como 9 por 4 o buscarla, pero y después tengo que descomponerlo hasta encontrar los factores primos. No importa las descomposiciones que yo haga previa, lo importante es que los factores primos finales van a ser siempre los mismos. El 6 lo puedo escribir como 3 por 2. Por lo tanto, la descomposición prima del 36 sería 2 por 2, 3 por 3, ordenados de menor a mayor. Esa sería la descomposición prima. Y su notación de potencia sería el 2 elevado a 2, porque el 2 aparece 2 veces el factor, y el 3 elevado a 2, porque el 3 aparece 2 veces el factor. Otro ejemplo es el 96. El 96 lo puedo escribir como 2 por 48. Y lo puedo descomponer en sus factores primos y lo puedo escribir como 2 por 2 por 2 por 2 por 3. Y eso sería 2 elevado a 5 por 3 elevado a 1. Y de hecho 2 elevado a 5 es 32 y 32 por 3 me da 96. Espero que con eso les haya quedado claro que cualquier número, el que se nos ocurra, se puede escribir como factores primos. Y esto es muy importante porque lo vamos a utilizar en muchas cosas. De hecho, ya les mostramos que lo podemos utilizar para la notación de potencias y en algunos casos más adelante, en los cursos superiores, esto va a ser de gran habilidad o de gran ayuda para poder resolver ejercicios incluso súper complejos como son los cálculos de raíces. Y nosotros los vamos a utilizar ahora, la descomposición prima, como estrategia para poder buscar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. El mínimo común múltiplo y el máximo común divisor los vamos a explicar a través de 3 estrategias. Una es la búsqueda de los múltiplos en el mínimo común múltiplo, la descomposición prima y el uso de la tabla. Y el máximo común divisor también lo vamos a explicar con 3 estrategias distintas, que es la búsqueda de los divisores. Ahí sí tengo que buscar todos los divisores porque los divisores son finitos, los múltiplos son infinitos. La descomposición prima y la tabla. Si se fijan, en la descomposición prima y en la tabla voy a utilizar los números primos, por eso era importante que yo los tuviera considerados. Pero esto lo vamos a ver en otro video para que este no sea tan extenso. Que tengan una linda jornada y saben que siempre pueden preguntar si tienen dudas o algo.